Muy buenas, si me seguís habitualmente en mi canal, que cada vez sois más y muchísimas gracias, habrás visto mi último vídeo sobre Database Cloud Service, el servicio de base de datos Oracle gestionado en la nube que nos da herramientas para ayudarnos con la seguridad y automatización de mi base de datos. La base de datos autónoma nos brinda un nivel aún superior de automatización e inteligencia, permitiéndonos disfrutar de todas las ventajas de la edición más avanzada de Database Cloud Service, además de permitirnos trabajar en un modelo convergente, escalar en caliente CPU y memoria o automatizar de forma completa tareas rutinarias como la configuración, el indexado, el tuneo, la seguridad, el backup o las actualizaciones de mi base de datos. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la base de datos autónoma, el Ferrari de Oracle, sus funcionalidades, tipo de cargas de trabajo recomendadas para esta base de datos y además entender qué tipo de inversión tengo que hacer si quiero empezar a trabajar con esta tecnología. Soy Tórtola y como siempre espero que aprendáis y disfrutéis con este vídeo. Si os gusta lo que cuento en mis vídeos y estás viendo esto antes del 6 de octubre de 2022, en mi descripción tendréis un enlace para apuntaros a un trial guiado que consiste en unos créditos gratuitos en Oracle Cloud junto a una sesión técnica donde nos enseñan a configurar y a desplegar nuestro entorno de cloud. Así que muy buena ocasión si queréis empezar a cacharrear con esto, pero todavía os veis un poco verdes. Bueno, estoy en la web oficial de Oracle, donde se habla sobre la base de datos autónoma. Como siempre, todos estos enlaces los dejo en la descripción del vídeo. Aquí, bueno, podemos ver algo más de información comercial acerca de la solución. Una de las cosas que me ha llamado la atención es este anuncio sobre la posibilidad de desplegarte desde un entorno Azure la base de datos autónoma. Así que si eres cliente de Azure puedes trabajar con este servicio desde tu propia consola de Azure. Y bueno, aquí se nos da algo más de información comercial. Le podéis echar un vistazo tranquilamente. Yo lo que he hecho ha sido descargarme la hoja técnica para poder ver las especificaciones técnicas de esta solución. Y bueno, voy a resumir un poco los puntos más relevantes que he visto. El primero de ellos es que esta base de datos se ejecuta sobre infraestructura Exadata, que es una tipología de hardware que está optimizada para ejecutar cargas de trabajo de base de datos Oracle. Aquí también, bueno, voy a dejar algo más de información acerca del hardware de Exadata para que leáis por qué este hardware es el que proporciona mejor rendimiento para carga de trabajo de base de datos Oracle. Un poco resaltar cuáles son los tres principios de esta base de datos. Una de ellas es el autotuneo. Por ejemplo, pues se nos crean índices automáticos a partir de las sentencias SQL que más están siendo ejecutadas. Un segundo pilar es la seguridad, basándose en la actualización del sistema operativo y de la base de datos. Y en tercer lugar, la autorreparación de fallos, ¿no? Que si hay un fallo en el sistema, nuestra base de datos se autorrecupera sin pérdida de información. He consultado cuál es el SLA de esta solución y he visto que tiene un SLA de un 99,995%. Sí, bueno, creo que es bastante aceptable. Bueno, por continuar, se nos especifica de nuevo cuáles son algunas de las funcionalidades más avanzadas de esta base de datos. Una de ellas es el Real Application Cluster y es la posibilidad de desplegar nuestra base de datos en nodos activo-activo para aumentar su rendimiento. Otro es el Data Guard, ya hablé de esta funcionalidad en mi anterior vídeo, la encriptación por defecto de nuestra base de datos. Y lo que más me ha llamado la atención es lo de los casos de uso de esta base de datos. Y aquí se nos habla de diferentes escenarios en los que podemos desplegar esta solución, ¿no? Una de ellas es cargas de Transaction Processing, de cargas transaccionales. En este caso, esta base de datos está preconfigurada para la comprensión en formato fila y el almacenamiento en caché de los datos, aumentando y acelerando el rendimiento del sistema. También podemos desplegarla en modo Data Warehouse, esto es tipo analista de datos, para científicos de datos.
aquí podemos desplegar carga de datos analíticas tipo Data Marts, un Data Warehouse, un Data Lake. Y en este caso la base de datos se preconfigura para el almacenamiento de datos en columnas y se optimizan las cargas de trabajo para trabajar con grandes volúmenes de datos. Y esta opción es la que nos ayuda a optimizar nuestro ciclo de vida analítico desde la extracción, carga y transformación de los datos. En tercer lugar, podemos usar nuestra base de datos en formato JSON para trabajar con datos tipo JSON, o podemos también desplegar esta base de datos para poder trabajar con Apex. Apex, por resumir, es el servicio de código bajo, el lenguaje de programación de código bajo de Oracle. A ver si en algún vídeo hablo sobre Apex. Hay, vamos a decir tres tipologías de despliegue de esta base de datos. Una es en infraestructura compartida, otra es dedicada, en infraestructura dedicada, o es en Cloud at Customer. Oracle te lleva este hardware Exadata a tu propio centro de datos y te permite disfrutar de las ventajas de la base de datos autónoma desde tu propio centro de datos. Yo creo que estaría interesante que echáramos un vistazo al entorno de Oracle Cloud y viéramos cómo se despliega una base de datos. Entonces me vengo aquí al entorno, clico en Oracle Database, me voy a base de datos autónoma, nos creamos la base de datos autónoma de una forma muy sencilla. Para ello nos pide un nombre a nuestra base de datos, elegir el tipo de carga de trabajo que vamos a ejecutar, tipo de infraestructura, ya sea compartida o dedicada, versión de nuestra base de datos, en este caso vamos a seleccionar la 19C, número de OCPUs de nuestra base de datos. Vamos a recordar que estamos trabajando con OCPU de Exadata, así que son muchísimo más potentes que la OCPU de las máquinas virtuales. Habilitamos la opción de autoscaling. Consultando la documentación, esta base de datos permite escalar hasta 3 veces el número de OCPUs que hayamos seleccionado, así que si aquí tenemos una, nuestra base de datos nos escalará hasta 3 OCPUs. Elegimos el tamaño de nuestro almacenamiento en terabytes. También podemos elegir la opción de que nuestro almacenamiento autoescale, y aquí podemos elegir el tipo de acceso que va a tener nuestra base de datos, ya sea desde todo Internet con las credenciales que hemos puesto. Podemos securizar su acceso a través de una IP concreta o de unas redes privadas virtuales concretas que hayamos configurado, o podemos hacerlo de tal forma que solo un endpoint privado pueda acceder a ella que esté dentro de nuestra red privada virtual. Elegimos o desplegar aquí nuestra propia licencia, o la opción de la licencia incluida, que suele ser la más común. Aquí ya nos podríamos crear nuestra base de datos. He creado yo una antes para que podamos ver un poco las opciones de administración y de visibilidad del rendimiento de la base de datos. Así que voy a arrancarla de nuevo. Ya está disponible nuestra base de datos. Vamos a dar un vistazo rápido. Se nos dan algunas métricas como el tanto por ciento de uso de nuestra CPU o del almacenamiento. Más información como las sesiones, las sentencias SQL, o las que están en cola, las que están ejecutándose y las que están en cola. Vamos a darle a acciones de la base de datos, a ver qué nos enseñan por aquí. Y vemos que se nos brindan diferentes herramientas para desarrolladores, como ejecutar consultas y scripts, desplegar API de REST, gestionar la base de datos de documentos JSON, diferentes herramientas de programadores, modelación de datos, cambiar nuestro esquema, gráficos para visualizar los datos de nuestra base de datos,
o una interfaz de usuario para Machine Learning. Hay además herramientas de datos como para importar y exportar datos a través del PAMP, carga de datos de archivos locales o de otras bases de datos remotas, catálogo para poder ver la dependencia de datos y el impacto de los cambios dentro de nuestros datos en nuestra base de datos, estadística o esta sección para analizar los datos. A nivel de administración, bueno, aquí nos permite administrar nuestros usuarios, crear privilegios, editarlos, etcétera, descargar credenciales de clientes, trabajar con espacio Apex o definir reglas del gestor de recursos. Hay opciones también de supervisión como el hub de rendimiento o el database dashboard para monitorizar la base de datos, las métricas de base de datos. Y también hay enlaces a descarga a clientes o a controladores de SODA y servicios relacionados como servicio RESTful SODA y servicio RESTful de Oracle de Machine Learning. Vamos a ver, mira, también nos da facilidades para conectarnos a nuestra base de datos a través de un wallet. El Performance Hub, donde vemos información más detallada y granular de las diferentes métricas de nuestra base de datos, como pueden ser las sesiones activas. ¿Qué más? Podemos desde aquí administrar el escalado de nuestra base de datos. O por último, aquí en More Actions, pues vemos diferentes acciones a aplicar a nuestra base de datos, como pararla, restaurarla, volver a arrancarla, administrar nuestra contraseña, crear un clon, cambiarle el nombre, administrar nuestras llaves, poder desde aquí actualizar nuestra cuenta a una cuenta de pago o mover este recurso. Bueno, yo en este caso voy a pararla, que ya lo he enseñado. Como siempre, me voy a venir al estimador de precios de Oracle Cloud para que podamos echar un vistazo a la inversión necesaria para trabajar con esta tecnología. Bueno, lo más fácil aquí es buscar directamente el servicio. Base de datos autónoma, agregamos. Opción licencia incluida. Tipo de despliegue compartido. Tipo de carga de trabajo, vamos a poner transaccional. Asumimos que está trabajando 24 horas al día, estamos trabajando con euros. Aquí se nos da la opción de hacer un cálculo del tanto por ciento que va a estar nuestra base de datos con alta carga de trabajo y con autoescalado. En este caso vamos a asumir que tenemos una CPU y que el 30% de nuestro tiempo va a estar autoescalándose. Y por último elegimos el almacenamiento, este almacenamiento es almacenamiento Exadata y se mida en terabytes, tiene un precio unitario de 110 euros por tera al mes. Vamos a elegir, bueno, un tera de almacenamiento. Y vemos que, bueno, tendría un coste de 1040 euros al mes. Bueno, espero que os haya gustado, así que nos vemos en el siguiente vídeo.